Buenas noches y bienvenidos a Teleantioquia Global, 30 minutos de análisis internacional, y la pregunta de esta semana es: ¿se está quedando el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, solo? Después de las elecciones legislativas de la semana pasada, sus opositores, el Partido Republicano, ganó no solo la Cámara de Representantes, sino también el Senado, es decir, todo el legislativo está en manos de los opositores, lo que pronostica 2 años, los últimos de su gobierno, muy duros. ¿Cómo va a ser la presidencia de Barack Obama ya en este último término? ¿Qué va a pasar con América Latina? ¿Y cómo pueden ser incluso las elecciones presidenciales del 2016? Eso es lo que vamos a analizar hoy aquí en Teleantioquia Global. A 2 años de terminar su segundo periodo presidencial, Barack Obama perdió su último reto electoral como primer mandatario. Las elecciones legislativas del 4 de noviembre dejaron al presidente derrotado y con una estrecha gobernabilidad. Los demócratas no solo fracasaron en el intento de ganar la mayoría en la Cámara de Representantes, sino que además perdieron fuerza en el Senado que antes dominaban, dejando el poder legislativo en manos de los republicanos. En los comicios para elegir por 2 años los 435 representantes y por 6 años 36 de los 100 senadores, el partido de Barack Obama incrementó su desventaja en la Cámara de Representantes, pasando de tener 199 escaños a 184, y los republicanos aumentaron su liderato, pasando de 234 bancas en 2010 a 244. Mientras que el Senado, que hasta ahora era favorable a Obama, se inclinó en su contra, quedando con un total de 53 senadores republicanos, 44 demócratas, 2 independientes y una curul aún por definir. El de Obama no es el primer caso de derrota en las elecciones de medio término. Históricamente, los estadounidenses han asumido el proceso como una forma de castigar al partido de gobierno, disminuyendo su poder en el legislativo. Sin embargo, los republicanos consiguieron un triunfo inusual en los últimos 60 años y que puede crear un estado de parálisis en la expedición de normas, pues el presidente tendrá que moverse entre su derecho a vetar las leyes republicanas que considere inconvenientes y la negociación para intentar ganar apoyo para sus proyectos más urgentes. El Congreso pasará algunas normas que yo no puedo firmar y estoy seguro de que tomaría algunas acciones que no le gustarán a algunos congresistas. Eso es natural, así funciona nuestra democracia. Pero seguramente podremos encontrar formas de trabajar juntos en asuntos en los que existen acuerdos entre los estadounidenses. Además de la política interna, en la que habrá un fuerte pulso por las reformas tributaria y migratoria y por la intención republicana de modificar el sistema de salud aprobado por Obama, uno de los temas álgidos en el que se enfrentarán Congreso y presidente es la lucha internacional contra el Estado Islámico, en la que, a pesar de que Obama rompió su promesa de no regresar tropas a Irak, los republicanos consideran que ha sido demasiado blando. La posición de Obama ha cambiado a raíz del desarrollo del conflicto en Medio Oriente, el crecimiento del Estado Islámico, las decapitaciones y el caos que estamos viendo en Irak y Siria van a hacer que haya mayor presión pública para que actúe de forma agresiva en esa zona. Las elecciones legislativas sirvieron también para medir el pulso político de cara a los comicios presidenciales de 2016, en los que, a pesar del golpe republicano y de que la popularidad de Obama ha caído del 63% en su primer mandato al 40% en los últimos meses, los republicanos todavía tienen un largo camino por recorrer para conseguir superar la popularidad demócrata en los sectores minoritarios. El mayor riesgo que los republicanos enfrentan es asumir que en las elecciones presidenciales les irá igual de bien que en esta ocasión, porque en 2016 las bases electorales de Obama, como las mujeres, las minorías y las personas jóvenes, van a ir a votar. Parece entonces que los 2 últimos años del presidente Barack Obama van a ser muy complicados. Para entender esta situación nos acompaña Mónica Peláez. Ella es antioqueña, pero también es ciudadana estadounidense, politóloga de la Universidad de Miami, del Miami-Dade College, y está adelantando un bachelor degree en la Universidad de Florida. Mónica, muchas gracias por acompañarnos esta noche en Teleantioquia Global. Un placer. Mónica, parecería que las elecciones de medio término siempre son complejas para el presidente de turno. Nunca se da o no es frecuente que se dé un legislativo que esté de acuerdo con el Ejecutivo. ¿Por qué se ha hecho tanta resonancia, esta derrota tan fuerte del presidente Barack Obama?
Yo pensaría que la dificultad del señor Obama es que desde mucho antes de estas elecciones su capital político está bastante desgastado. Digamos que la primer gran apuesta de Barack Obama fue el Obamacare, este gran rediseño del sistema de salud en Estados Unidos. Él se consumió muchísimo de su capital político y no ha logrado cohesionar a su propio partido, poder tener esa figura de gran líder, de gran aglutinador de los demócratas, sentando cuál es la ruta para los demócratas, y tampoco ha tenido la capacidad de comunicar efectivamente cuál es su plan a los norteamericanos. A pesar de que, como lo han demostrado, pues su primera elección fue muy fuerte en el uso de redes sociales y nuevas tecnologías, pero pareciera que hubiera sido flor de un día, y no logró él y su equipo tener una estrategia a largo plazo de capturar ese gran movimiento que se sintió en la primera elección, Yes We Can, que todavía uno recuerda esa noche cuando él ganó las elecciones y la gente salió masivamente, y en Estados Unidos se sentía uno de esos como renovaciones casi místicas, curiosísima, que no suele suceder. También el hecho de que el primer presidente afroamericano, pero parece que se diluyó. Sí, pero es que el tema, bueno, hablamos de los demócratas que están con Obama, es su partido político, los republicanos han hecho una oposición muy fuerte, pero el último año y sobre todo este 2014 ha sido muy duro para Obama. Se le han criticado no solo desde los republicanos, sino también desde los demócratas. Parecía increíble, pero muchos candidatos ahora a las legislativas preferían alejarse de Obama, que no les tomaran fotos al lado de él. ¿Por qué se está quedando Barack Obama solo? Esa falta de decisión. Porque se habla mucho, digamos, desde el tema de la politología, de la ciencia política, de que hoy en día los líderes casi que se convierten en unas figuras mediáticas, y entonces hay que manejar muy bien esa figura mediática, porque realmente como ciudadanos nos ponemos a leer en gran detalle cuáles son los programas, y como los temas son tan complejos, entonces tienen que ser unos mensajes muy contundentes, muy cortos, y él no lo ha logrado. Entonces, cuando los miembros de su propio partido van a entrar a una contienda electoral y ven que Barack Obama no tiene ese liderazgo, no tiene, por ejemplo, lo que sucedía con Bill Clinton, que a pesar de la cantidad de dificultades que tuvo, ese carisma, esa capacidad de comunicarse, de empatizar, tanto con el ciudadano norteamericano como con sus propios compañeros de contienda, los demócratas, Barack Obama no lo tiene. Bueno, hablando del tema de Obama y de los demócratas, encontramos entonces unas figuras que han empezado a empantanarse en este 2014, incluso desde antes. Pero los republicanos, del otro lado, han sido acusados también por Barack Obama de haberle detenido su proceso, de que cualquier propuesta que él hace hacia el legislativo, los republicanos la paran. Ahora que los republicanos tienen mayoría en el Congreso y en el Senado, ¿cuáles son las propuestas de los republicanos? No se pueden quedar en lo que llaman la política del no, decirle que no a todo lo de Obama. ¿Cuál puede ser la propuesta fuerte de los republicanos? Va a ser muy interesante ver qué candidato va a resultar para las próximas elecciones del 2016 presidenciales y quién se va a enfrentar a Hillary Clinton, porque está muy claro que ella va a ser la candidata demócrata. Es que esa es la gran dificultad que tiene en este momento toda la política norteamericana, y es que esta tradición norteamericana de tener personajes muy fuertes que representaban ideales, Franklin Delano Roosevelt y su New Deal, y entonces simplemente él y su imagen comunicaba un montón de cosas inmediatamente, era como un buen branding, creaba este imaginario que inmediatamente la persona se identificaba con mucha fuerza con esa persona. Hoy en día no existe. Bueno, en Washington se está dando un terremoto político. Es evidente que lo que se ha vivido en estas últimas 2 semanas es muy interesante. Cuando volvamos de comerciales, que nos demoramos muy poco, vamos a ir a Washington a hablar con un corresponsal que nos va a contar cómo está la situación en la capital de Estados Unidos.
Estamos aquí en Teleantioquia Global hablando de la soledad de Barack Obama después de las elecciones legislativas y el triunfo de los republicanos. Pero vamos a ir a Washington a hablar con un periodista colombiano que cubre el Capitolio y también la Casa Blanca, Edwin Giraldo. Edwin, buenas noches y gracias por acompañarnos aquí en Teleantioquia Global. Hola, ¿cómo va? Nuevo por la invitación, me complace mucho estar con tu gente de Teleantioquia. Bueno, Edwin, ¿cómo se están viviendo estos días y estas 2 semanas después de las legislativas? ¿Qué está pasando en Washington? ¿Cuáles son los movimientos políticos que se están dando? Se ha visto unas imágenes de Barack Obama derrotado, le ha dado duro el tema del triunfo republicano, pero también era algo previsible. ¿Cómo está el movimiento político en Washington en este momento? Intenso, sin duda. El tema es que cuando se terminan las elecciones de medio término y falta ya las presidenciales, inmediatamente comienza la carrera presidencial. Todo el mundo se enfoca en el 2016. Eso es lo que se vive ahora en Washington y diríamos que hay 2 escenarios que desde ya comienzan a demarcarse. Por una parte, hay una gran preocupación por lo que sería la gobernabilidad del presidente en cuanto a los temas internos, porque sin tener la mayoría de ninguna de las 2 cámaras del Congreso, su agenda legislativa pudiese quedar completamente bloqueada de aquí a que salga a la presidencia. Pero por otra parte, la necesidad que tiene el Partido Republicano de mostrar que también puede gobernar e ir sacando un candidato que tenga fuerza para el 2016, pues podría forzarlos a ellos a comenzar a mostrar acuerdos y pasar legislaciones, que es lo que yo creo que la gente en los Estados Unidos más adolece en este momento, el hecho de que tiene un Congreso que no avanza y que tiene la peor popularidad en muchísimos años. Entonces, el clima es tenso, hay incertidumbre, no se sabe cuál va a ser el próximo paso de los partidos políticos y definitivamente al presidente Obama lo castigaron porque no lo quiere el electorado, pero ganaron los republicanos a que tampoco quieren los electores. Claro, eso que dices es muy interesante porque los republicanos se han parado casi que como un muro legislativo que ha impedido que avancen muchas de las propuestas de Obama en diferentes temas, tanto nacionales como internacionales, y entonces ahora también la pregunta que nos hacemos es ¿cuál es la oferta republicana después de esa oferta del no de casi 6 años? Ahora, ¿cuál es la oferta republicana? ¿Cuáles son sus propuestas? Bueno, lo más importante para el Partido Republicano es volver a la Casa Blanca. Como venía diciendo antes, ya comenzó en Estados Unidos en pleno la carrera presidencial. Los demócratas ya tienen cierta seguridad en que Hillary Clinton será la próxima candidata y entre los republicanos todavía no hay un gran candidato. ¿Qué pasa con los republicanos? Ellos tienen algo a favor y en contra. A favor que el electorado conservador generalmente es más disciplinado en los Estados Unidos, difícilmente cambia de opinión. Cuando hay abstención, generalmente quienes sufren son los demócratas. Sin embargo, no han dado muestras de consenso en los últimos años y un sector del Partido Republicano, no podemos hablar del Partido Republicano completo, pero un sector especialmente jalonado por el denominado Tea Party, pues ha hecho que Washington se paralice en un par de ocasiones con temas que producen pánico, como por ejemplo el tema del gasto para el gobierno federal, el tema de las deudas de los Estados Unidos, cuya capacidad de endeudamiento tiene que renovarse cada cierto tiempo, y ahí es donde ellos han demostrado ir hasta las últimas consecuencias. ¿Cambiarán de opinión? Tal vez sí. En el otro punto, que creo que es muy importante, es la visión de los hispanos hacia los republicanos, que ya han dado muestras de no querer una reforma migratoria integral como la planteaba el presidente Barack Obama. Para estas elecciones legislativas, el público hispano no importa, porque en los estados claves, en donde se definía quién se iba a quedar con la mayoría del Congreso, nuestros votos no hacían mayor diferencia, pero sí la pueden hacer para el 2016 y por eso vamos a ver al Partido Republicano salir con una propuesta que tenga que ver con la reforma migratoria. Vamos a ver qué tipo de reforma es, porque el hecho de que sea una reforma no significa que va a beneficiar a las 11 millones de personas indocumentadas que hay en los Estados Unidos. Por supuesto. Edwin Giraldo desde Washington, muchísimas gracias por tu claridad del tema y por acercarnos un poco la política de Washington acá, Antioquia, en Teleantioquia Global. Buenas noches. Un abrazo para todos ustedes. Bueno, lo que decía Edwin es muy interesante. ¿Qué va a pasar
con el electorado latino, que se ha dado cuenta Estados Unidos que sin el voto hispano, sin el voto de los inmigrantes es imposible que algún partido político llegue a la Casa Blanca. Eso lo vamos a ver en un segundo cuando regresemos acá a Teleantioquia Global. Bueno, Mónica, ¿qué va a pasar con el tema de la inmigración? Es uno de los temas más coyunturales en la política estadounidense. Los candidatos a la presidencia de la primera potencia del mundo tienen muy claro que si no cuentan con el apoyo de los inmigrantes muy difícilmente pueden llegar a la Casa Blanca. Pero este es un tema que, como nos lo decían desde Washington, no es frecuente en las elecciones de medio término, pero ahora que empieza la campaña presidencial sí. ¿Qué va a pasar con este tema, con la reforma migratoria? Es uno de los temas álgidos o importantes para Barack Obama. El asunto es que, como bien lo decía el corresponsal desde Washington, dudo muchísimo en que en estos próximos 2 años el señor Obama pueda hacer algo con el tema migratorio. Para los republicanos no es un tema de agrado, no están dispuestos a hacer ningún tipo de reforma que le permita a todas estas personas de la noche a la mañana tener su residencia, claro, o opción a ciudadanía. Y lo interesante de esto, y que desafortunadamente no debería ser así, pero es así, es que se habla del voto hispano, pero es que realmente no hay cohesión dentro de la hispanidad en Estados Unidos. Los grupos culturales y sociales son muy diversos. Claro, los hispanos de Florida votan de una manera, los de Texas. Son completamente diferentes a los de Texas. Y aún dentro de la Florida uno encuentra unas diferencias entre los cubanos, por ejemplo, que se sienten que ellos tienen mucha más trayectoria y mucha más historia política y mucha más, digamos, pedigrí en la política de la Florida, claro, versus los colombianos que llegaron luego, los venezolanos, los panameños, etcétera. Entonces, para mí va a ser muy interesante ver cómo cada uno de los candidatos, tanto el republicano como el demócrata, cuál va a ser la estrategia para poder lograr obtener ese voto hispano, porque no va a ser fácil. No pueden, digamos, crear un solo tema que cohesione a todo el mundo y que haga que voten sí o no por ellos. Va a ser bien interesante. Bueno, pero es que este tema de la inmigración viene rondando desde el final de la presidencia de George Bush hijo, una transformación de la legislación que favorezca o por lo menos dé un paso para los 11 millones de inmigrantes ilegales. Barack Obama lo promete desde su primera presidencia, no lo puede cumplir, lo promete para su segunda presidencia. Parecería hace un año que se iba a lograr algún acuerdo, se dio ese famoso acuerdo de los 4, 2 republicanos, 2 demócratas, tampoco se dio. ¿Por qué la enorme dificultad para lograr un acuerdo sobre el asunto migratorio en Estados Unidos? Porque hay que recordar que Estados Unidos tiene un gran respeto, una gran tradición, perdón, por el respeto a las leyes. O sea, en Estados Unidos tú puedes hacer lo que tú quieras, mientras tú pagues tus impuestos cada año y respetes las leyes, desde la mínima hasta la más compleja. Y la sensación de los norteamericanos es que estos inmigrantes rompieron las reglas. Y entonces, ¿cómo nosotros enseñamos a nuestros hijos de que uno de los valores principales es respetar las reglas, pero sin embargo entonces le vamos a dar un free ride, o sea, un pase abierto, una carta blanca a estas personas que violaron todas las reglas? Ese siento yo, mirando a lo largo de los años lo que ha sucedido con la inmigración, de que por eso Estados Unidos, o sea, como cultura, es muy reacio. Pero existen antecedentes de algunas libertades que se han dado para incluir migraciones. Sí, sería una... Pero es que esto sería un tema estructural, o sea, esto va, por así decirlo, a uno de los nervios centrales
de los norteamericanos. Como te digo, es ese respeto. Ha habido muchos republicanos que han hecho la propuesta y dicen, ¿por qué no se devuelven para sus países y aplican a los diferentes tipos de visa que tenemos? Y entonces respetan el proceso como todo el mundo. O sea, cosas tan simples como respetar la fila. Claro. Es sagrado, son valores sagrados para los norteamericanos. Entonces, poder justificar que alguien se salte la fila es muy difícil. Perfecto. Bueno, la última pregunta. ¿Cómo ves la carrera presidencial? Una cosa son estas elecciones donde ganan los republicanos, pero los demócratas parecen desde ya tener mucha fuerza. Parece que la candidata va a ser Hillary Clinton, exsecretaria de Estado, ex primera dama, esposa de Bill Clinton, pero los republicanos no parecen tener un jugador fuerte hasta el momento. ¿Cómo la ves? Y el problema que tienen los republicanos es que ellos internamente están muy divididos. Claro. Hay unos republicanos, digamos, de centro, pero luego hay unos republicanos que es el Tea Party, y el Tea Party tiene mucha fuerza, son personas que son muy organizadas, como decía el corresponsal de Washington, es increíble ver la disciplina que tienen para participar en las urnas, así sea desde votar por el sheriff local hasta el presidente. Los demócratas no tienen eso. Entonces, cuando no hay esa posibilidad de encontrar algún punto de convergencia para poder definir quién es el candidato, eso debilita a los republicanos, que es lo que les lleva sucediendo. Perfecto. Bueno, Mónica, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en Teleantioquia Global. Un placer. Esperamos tenerte nuevamente por acá. Ojalá, fantástico. Bueno, nosotros acá en Teleantioquia tenemos una mirada global. Antes de terminar nuestro programa, ponemos aquí en Teleantioquia una mirada global. 3 temas que son y serán noticia la próxima semana. El primero de ellos tiene que ver con la violencia en México, después de que se descubriera que los 43 estudiantes desaparecidos en el estado de Guerrero, en el norte del país, fueron asesinados. La ciudadanía ha salido masivamente a las calles a pedir la renuncia del presidente Enrique Peña Nieto y se maneja una situación muy compleja, tanto política como violenta. El segundo tema tiene que ver con la decisión de Cataluña en una votación no aprobada por el gobierno central de Madrid que busca su independencia. Se ha votado masivamente, pero no se reconoce esta votación. Hay negociaciones entonces entre este territorio y el gobierno de Madrid. ¿Qué va a pasar? Es una de las noticias más importantes de Europa esta semana. Y la otra tiene que ver con la decisión de Estados Unidos de bombardear el norte de Irak, donde podrían estar los líderes del Estado Islámico. Esas son las noticias por hoy. Nos vemos dentro de 8 días aquí en Teleantioquia Global. Recuerden, miércoles 9:30 de la noche, más análisis, mayor profundidad y nuevos invitados. Buenas noches. A 2 años de terminar su segundo periodo presidencial, Barack Obama perdió su último reto electoral como primer mandatario. Las elecciones legislativas del 4 de noviembre dejaron al presidente derrotado y con una estrecha gobernabilidad. Los demócratas no solo fracasaron en el intento de ganar la mayoría en la Cámara de Representantes, sino que además perdieron fuerza en el Senado que antes dominaban, dejando el poder legislativo en manos de los republicanos. En los comicios para elegir por 2 años los 435 de una curul aún por definir. El de Obama no es el primer caso de derrota en las elecciones de medio término. Históricamente, los estadounidenses han asumido el proceso como una forma de castigar al partido de gobierno, disminuyendo su poder en el legislativo. Sin embargo, los republicanos consiguieron un triunfo inusual en los últimos 60 años y que puede crear un estado de parálisis en la expedición de normas, pues el presidente tendrá que moverse entre su derecho a vetar las leyes republicanas que considere inconvenientes y por 6 años, 36 de los 100 senadores, el partido de Barack Obama incrementó su desventaja en la Cámara de Representantes, pasando de tener 199 escaños a 184, y los republicanos aumentaron su liderato, pasando de 234 bancas en 2010 a 244. Mientras que el Senado, que hasta ahora era favorable a Obama, se inclinó en su contra, quedando con un total de 53 senadores republicanos, 44 demócratas, 2 independientes, sino también el Senado, es decir,
todo el legislativo está en manos de los opositores, lo que pronostica 2 años, los últimos de su gobierno, muy duros. ¿Cómo va a ser la presidencia de Barack Obama ya en este último término? ¿Qué va a pasar con América Latina? ¿Y cómo pueden ser incluso las elecciones presidenciales del 2016? Eso es lo que vamos a analizar hoy aquí en Teleantioquia Global. Buenas noches y bienvenidos a Teleantioquia Global, 30 minutos de análisis internacional, y la pregunta de esta semana es: ¿se está quedando el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, solo? Después de las elecciones legislativas de la semana pasada, sus opositores, el Partido Republicano, ganó no solo la Cámara de Representantes,